Muy buenos días a todos, jóvenes. Estamos de vuelta con el ingeniero y el arquitecto de honor. ¿Cómo A tus están? órdenes. ¿Qué tal? Bien, bien, Abraham. Un gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos presentando otro proyecto más. Es un proyecto denominado Níger, que es un proyecto moderno contemporáneo. Este proyecto es denominado Níger, dado que, bueno, el fraccionamiento donde nos ubicamos se llama Río, entonces, bueno, incluso en nuestros proyectos, en este fraccionamiento que hemos tenido la oportunidad pues de hacer, de proyectar, de construir, a todos nuestros proyectos le hemos colocado un nombre de algún río famoso de algún lugar del planeta. En este caso específicamente, pues es el río Níger, que se ubica en el continente de África, ¿verdad? Sí. Eh, este proyecto, bueno, como podemos observar, tenemos la orientación de la fachada principal la tenemos hacia el poniente. Es decir que, bueno, es una de las mejores orientaciones, ya que nos permite pues manejar un poquito el tema del sol, no nos da como que de lleno todo el día, por lo que la casa pues es muy fresca. Tenemos al frente 11:46 de frente. El terreno está un poquito irregular, cierra al fondo con 6:54. Al norte tenemos 19:97 y en este lado sur del terreno tenemos 18:46. Son 171 metros cuadrados de terreno y 260 metros cuadrados de construcción. Está pues proyectada en 3 niveles, ya que por la naturaleza del terreno tenemos un desnivel considerable en la topografía natural del terreno. Y esto pues hizo que se diseñara en 3 niveles con un sótano, que bueno, ahorita vamos a ver enseguida. Interesante, ¿eh? ¿Cuáles son los retos para las personas que tengan un terreno con estas características? Sí, aquí en principio ese es por lo accidentado del terreno. Hay que mandar a hacer un perfil topográfico para poder determinar el desnivel total y entonces ya poder instrumentar lo que es un proyecto estructural, principalmente porque sabemos que es la base de la estructura y es lo más seguro que debe existir, ¿verdad? Entonces, este terreno es un terreno con boleo empacado, se puede decir que es un terreno de material tipo B o tipo 2. Entonces, pues se presta para hacer unas estructuras seguras porque es firme el terreno, tiene buena capacidad de carga y pues es un reto para nosotros eh, empezar a diseñar un proyecto estructural donde juguemos con los desniveles para lograr un proyecto integral y cómodo y funcional para las familias. Excelente. ¿Restricciones del fraccionamiento? ¿Las conocemos? Sí, tenemos hacia el frente 4,5 metros sin construcción. Al fondo tenemos 2 metros. En lo que es la composición de la fachada, pues quisimos darle un seguimiento a la línea de diseño que manejamos, que es utilizar los materiales que pues venimos utilizando normalmente nosotros en nuestra línea de diseño, que es este acabado, que es una piedra aparente arqueológica, que es natural y es en formato laje regular, ya que bueno, vamos a observar, tiene una forma regular. Esta pues está bañada en lo que es en la noche con estas iluminaciones en tonalidades cálidas, las cuales pues nos genera sombras ya en la noche, dando unas sensaciones pues más agradables a la vista. También, bueno, en la parte alta tenemos estas líneas de concreto aparente, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, en donde quisimos con esta línea de diseño pues generar, darle un poco más de horizontalidad a la fachada, hacerla ver un poquito más amplia, también generando estas texturas con estos pues irregularidades que queda del propio concreto, una vez desprendiendo la cimbra. Y a su vez pues quisimos romper un poquito esta horizontalidad con este volumen en doble altura que nos da la bienvenida a la casa con esta pues entrada monumental, le podemos llamar así, acompañada de estas iluminaciones LED que pues le dan un toque de modernidad a la casa. Excelente. ¿El piso de aquí de la entrada qué es? Es 60 por 1,20, es gran formato. Este es un piso que es satinado, dado que estamos al exterior para generar un poquito más de rugosidad y fricción al caminar.
Este es un piso de la marca Tendenza. Tendenza es importado. Y es el modelo Milán Nero en acabado mate. Es el mismo que tenemos al interior, pero el interior es pulido. De hecho, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de los acabados, Adelante, adelante. Gracias. ya que esta casa pues fue diseñada para venderse en preventa. Así fue, se vendió en preventa y el propietario pues la compró prácticamente cuando estaban en obra negra y en el tema sobre todo de lo que es pisos y azulejos, pues fue al gusto del propietario y creo que se logró un buen resultado en conjunto con el diseño pues que ya estaba proyectado. Excelente. Esa es la ventaja, ¿verdad? De comprar en Sí, preventa, que sí, puedes escoger tus acabados. sí, ¿Correcto? excelente, sí. En este caso, como comenta el Arqui, pues el propietario aprovechó conjuntamente con su esposa para amalgamar lo que nosotros ya teníamos proyectado y lograr una casa de confort para ellos súper agradable porque es a su gusto. Excelente. Interesante el contraste entre el piso negro y la madera, ¿verdad? Es Sí, muy elegante. Sí, sí. correcto. De hecho, bueno, accesando a la propiedad nos acompaña esta jardinera que, bueno, está compuesta de garras de león. Dan un toque verde aquí a este espacio. De hecho, bueno, también es otra de las ventajas que hay en preventa, ¿no? Porque el proyecto original teníamos ese espacio un poquito más amplio, esta área de jardín. Teníamos el baño completo que ahorita vamos a ver acá en esta parte un poco más reducido, pero de igual manera funcional. Y el propietario dijo, ¿sabes qué? Yo requiero el baño más amplio y pues aprovechamos para modificar esta parte. Y finalmente, ahorita lo vamos a ver, pues quedó algo muy atractivo, ¿no? Pero es una de las ventajas que decíamos de comprar en preventa. Aquí tenemos, este es un lambrín de parota, es un lambrín de madera natural acanalado, en donde estamos escondiendo pues dos puertas, lo que es la puerta al baño. Es un baño completo que está pensado para una recámara que está aquí en la planta baja y precisamente la planta baja. De hecho, el baño pues está aquí. Vamos a pasar. Se oculta totalmente con este acabado, que es lo que teníamos en mente, ¿no? Precisamente poderlo ocultar. Este es un baño completo, el cual está diseñado para que pueda usarse con una persona pues de la tercera edad. Excelente. Pues parece baño pues, de recámara principal, ¿no? Sí, Sí, de hecho, lo que le comentaba Abraham, que se amplió un poquito a petición del cliente, pero es una ventaja, ¿no? De comprar en preventa. De hecho, bueno, tenemos este espacio para poder sentar aquí la persona que lo vaya a usar. Tenemos una regadera de teléfono precisamente para que se pueda hacer uso de ella aquí. Bueno, todos los baños incluso tienen una de estas hidroduchas. Estas son de la marca Castel. Está bueno, para un uso normal, pues tiene varias funciones, ¿no? De tiro de agua. E incluso hasta tienen Bluetooth, tienen la opción de poner música y contestar llamadas incluso. Excelente. Quizá videollamadas no, ¿verdad? Pero bueno, Sí, excelente. pero música sí para el ambiente. Está muy bien. Entonces, ¿cómo era antes ese espacio? O sea, ¿era una jardinera exterior o cómo era? La jardinera esta llegaba más acá, entonces era más área verde, Oh, ok, ya pero entendí. ya el Seguía propietario en el interior, pues esa es en jardinera. el interior, sí. Ya. El propietario dijo, bueno, necesito el baño más amplio y acorto la jardinera. Sí, viéndose bien, Sin ¿eh? problema. Mide 40 centímetros y creo que queda perfecta. Sí, Aquí se entiende que el terreno cierra fuerte, ¿verdad? sí, sí, hace esta parte de acá. De acuerdo. sí va cerrando, De termina de ambos lados. de ambos lados. Pero nosotros lo que hicimos fue de allá tomar la escuadra, en 90, y ajustamos todo para, Ah, ok. sí, Eso así es bien como importante, ¿verdad? sí. Tener al menos una. Una, sí, Ajá. y ya ajustamos en este lado, que es la esquina, luego sigue área verde. Ah, de acuerdo. Aquí también tenemos en la doble altura, este mármol. Laminado. Este mármol se llama mármol digital de PVC. Ok. Es un laminado tipo mármol, Ujú. en donde pues está montada sobre una estructura de tabla roca y pues ya con su luz esto luce bastante bien, se ve muy padre. Interesante, va a ser muy bien. Las nuevas piedras sintéticas. Sí, 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 sí. Está genial. Sí, Y la doble altura que le da mucha amplitud a la casa, ¿verdad? La hace sentir muy distinta. sí, sí, siempre genera otra sensación
las dobles alturas, aunque el terreno no te dé tal vez para mucho espacio, las dobles alturas siempre ayudan bastantes para hacer un proyecto o sentirlo más amplio. ¿Cuánto mide más o menos el vacío de la doble altura? La doble altura aquí tenemos son 5,85, y bueno, las dos plantas tienen 2,70 de altura. Ah, ok, no, pero yo me decía el área, ¿no? Como El área. 3 por 3, ¿cuánto mide? 3 por 3, sí, Sí, correcto. ¿verdad? Sí. Está muy bien. Sí. ¿Y qué se oculta detrás del otro muro lambrín? Tenemos la recámara en planta baja. Me gusta pasar adelante. Está padre porque nunca sabes dónde está la puerta. Sí. Toda la casa va a contar con aire acondicionado. Nada más que, bueno, no lo han instalado, pero ya está incluso el cableado listo. Van a venir a instalarlo estos días. La casa cuenta con instalación de aire acondicionado. Tenemos este closet, pues es de parota natural. Como hacemos en nuestros proyectos, pues no utilizamos jaladera, todo va oculto. Llevamos esta jaladera que, bueno, está incluida dentro de la misma puerta. Excelente, ¿verdad? Se ve muy bien que sea natural la chapa. Sí, es una chapa de parota natural que lleva un acabado, lleva dos capas de barniz de poliuretano. Excelente. Entonces eso le hace dar un acabado ya más exclusivo, ¿verdad? O Entonces, sea, entre más capas de poliuretano, más se siente ese acabado sí, fino, ¿verdad? sí, Se va viendo en el, en el reflejo, ¿no? Un sí, poquito. sí, Genial. Y estas ventanas veo que utilizan mucho el sifón, ¿verdad? sí, sí, por la forma asimétrica, también se facilita más la elaboración de Del vidrio, claro. del perfil. Y esto pues también les da a ellos, mm, les permite que las 24 horas les esté ventilando sin sentir tan fuerte el aire o el frío. Y arriba también son sifones. Sí, 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 tiene en la parte de arriba y de abajo para permitir mayor ventilación. Se siente muy fresca, ¿eh? Está muy sí, bien. Porque esta es poniente, ¿verdad? Esta en la tarde le va a pegar fuerte. Sí, que bueno, la parte del volado que tenemos, precisamente, pues nos ayuda a mitigar un poco la parte esta de la entrada del sol. Asimismo, también por eso dimos esta solución de hacer unas columnas en donde no permitiéramos el paso total del sol, es decir, no hacer una ventana grande donde entre toda la luz directamente, sino generar ese tipo de ventanas en donde estamos creando una especie de celosía, por así decirlo, en donde el sol entra pues solamente por partes, ¿no? Lamentablemente, pues no nos dejan volarnos más por el reglamento, no podemos como cubrir más, pero bueno, fue la solución que vimos. Y además veo que el poniente lo protege bastante el terreno mismo, ¿verdad? Que va subiendo. Sí, Entonces, como que no pega directo, ¿verdad? Del no. poniente. Sí, de hecho es un ratito pequeñamente en el Ujú. que da el sol porque el propio terreno, las propias casas que tenemos enfrente nos dan bastante sombra. Esto aquí, si acaso da sol de 3 a 4 y a las 4:30 ya nos está generando aquí sombras. La sombra, ¿verdad? Sí, Qué genial. sí, Por eso es bien importante conocer realmente no solamente lo que está cerca, sino también, ¿verdad? Un poquito más alejado para ver si te ayuda. sí, exacto. La distribución te cambia completamente. sí. Gracias. De hecho, como puedes observar, Abraham, tenemos varios acabados tipo mármol. Esto, como te mencionaba, pues es por el tema con el propietario, pues hacerlo más ad hoc, totalmente a su gusto, ¿verdad? Entonces, de hecho, el proyecto original era un piso claro, blanco, Ok. que igual iba a contrastar también con las parotas. De hecho, es como normalmente lo manejamos. Pero eh, ya con este piso, la verdad es que llegamos a un buen resultado también haciendo el contraste del negro con el parota. La parte de la cocina, tenemos, bueno, tenemos la isla como tal, con un desayunador. Aquí quisimos darle un poquito de contraste de lo que es la parte del desayunador con la isla, como enmarcando un poquito más lo que es pues cada espacio. Eh, Hace buen contraste lo que es esta es una piedra calacata light, es un cuarzo en contraste con que es pues madera parota natural. Y estamos manejando el mismo acabado que es un amplia acanalado de parota, que es el mismo que tenemos enfrente donde estamos ocultando
las puertas. De hecho, en nuestros proyectos, pues siempre manejamos la misma pues gama de acabados, la repetimos precisamente para no generar pues tantos contrastes de acabados, ¿no? Y Muy bueno, bien. en la parte de acá tenemos es bicolor la cocina, en la parte de abajo tenemos esta tonalidad que es un gris Oxford, se llama, y en la parte de arriba pues es el mismo acabado de parota. Y bueno, tenemos decorado arriba con esta iluminación LED. Bien. Aquí me decías que tenemos de altura, ¿cuánto? ¿270? 270, sí, 270. Sí, Fíjense, el mismo diseño de las ventanas acá atrás, ¿verdad? O sí, sea, para tener la vista panorámica. sí, Y de restricción posterior tenían también como 2 metros, ¿verdad? 2 metros, sí, Ujú. son los 2 metros que tenemos. Muy bien. Aquí vemos también el lado irregular, ¿verdad? De los sí, dos. No, estaba complicado el terreno, ¿eh? sí, Claro, ya todos los muros interiores quedan a 90 grados, pero los laterales sí están, me parece que inclinados. Muy bien, pues adelante. Ustedes nos dicen si subimos o bajamos. Si gusta, vamos al sótano. Tiene muy buena luz la casa porque el piso negro te reduce un poco la luz y sigue muy bien. sí, Sí, en las escaleras tenemos este piso contrastando, que es un piso igual de la marca Tendenza, 60 por 120. Es Pietra Grisio, que es simulando como un mármol gris. Y tenemos esta iluminación LED que nos acompaña pues, en el recorrido hacia la planta baja. Claro, 3 niveles. O sea, sí. ¿este nivel queda casi en terreno natural o se rellena un poco? Eh, es como va en picada, se puede decir. Una parte se rellena y otra se compensa para lograr este espacio nivelado, ¿verdad? Excelente. Pero sí es prácticamente el piso del terreno El natural. terreno. Sí, y Se siente muy fresco también un poquito, ¿verdad? sí, sí, Baja la temperatura. se siente fresco. Aquí en la barra. El propietario nos pidió esta altura porque él es alto. Entonces dice, bueno, pues esto es para disfrutarlo aquí. Y se siente un poquito alta, pero él dijo, no, para mí. Me llevan al ombligo, dice. Es otro de los gustos, ¿no? De comprar en Claro, preventa. es un traje a la medida. Sí, Bueno, es una barra, igual estamos repitiendo el mismo acabado de la cocina, y es el mismo prácticamente que tenemos en los lavabos, es cuarzo Calacata Light. Aquí, bueno, está diseñado para pues tomarse un trago, jugar las cartas con los cuates del propietario. Aquí estamos enmarcando con esta iluminación LED que es una manguera, el Neo LED se llama, la cual pues es flexible y se le dio esta forma de hamaca para dar un poquito de diseño traslapado como lo estamos viendo. Aquí contamos con una pequeña tarja para, bueno, cuando se requiera pues hacer uso de ellas. Y tenemos también área de copas, tenemos área de botellas, todo para poder tener aquí bien la fiesta. Excelente. Está bueno el espacio, ¿eh? ¿Cuánto mide este salón? Tenemos 4,50 de ancho y de largo tenemos alrededor de 7 sí. metros. 7 metros, muy bien. Y Sí. tiene su baño completo. Bueno, tiene medio baño en Medio esta baño. parte de acá. Tiene medio baño y el área de servicio. Ah, aquí está el área de servicio. Sí, Lavado. Qué bonita la claridad de los baños blancos. De ese lado está el cuarto de servicio. Ujú. Y ventila directamente a todo este espacio. sí. Y también tenemos un área de bodega en la parte de acá. ¿Y bodegas acá? Sí, bueno, tenemos dos bodegas. Decidimos separarlas, dado que bueno, les sugerimos pues darle distinto uso, ¿no? Más que nada como para los tiliches, como quien diría, las cosas de Ujú. Navidad, etcétera. Y de acá, pues más como para utilizarlo tal vez como para una cava, colocar aquí algunos Está vinos. buenísimo. Este eh, medirá como 1,20, ¿no? 1,10. sí, tenemos como 1,25 Ujú. hacia acá y son alrededor de 3 metros de largo. Sí, quisimos separarlos para darles un poquito de uso diferente, ¿no? Distinto. No, pues este espacio está genial. Y tiene también un área de asador afuera. Sí. Sí, Sí, originalmente está proyectadas dos jardineras, pero también el cliente nos pidió
le dejáramos una jardinera y la otra la dejáramos como hielera. Excelente. La chela. Entonces ya la habilitamos, es un área social, es entendible y Sí, estoy sí. de acuerdo también. Yo lo mismo haría. Entonces ya Autorizado. la recubrimos, la dejamos ad hoc para una macro hielera. Excelente. Sí, de hecho, bueno, las dos jardineras, que ahora esta es hielera, esta es jardinera, tienen una válvula de llenado, Ujú. bueno, más bien, es una llave, de agua para, poderla regar, la cual sin ningún problema se puede automatizar también para, por medio de una aplicación estar, controlando el riego de la jardinera. Y asimismo también tiene, salida sanitaria para todo el exceso de agua, pues la puede estar drenando y no se genera aquí ningún tipo de humedad. Lo mismo lo tiene aquella, pero bueno, ya se quedó como hielera de momento. Sí, Excelente. sí. Qué padre que lo puedas controlar con una aplicación. ¿Es algún tipo Sí, de aditamento especial? Sí, bueno, se coloca una válvula inteligente adjunta a la salida hidráulica, Ujú. que esta válvula pues se conecta a la red de internet y asimismo por medio del teléfono pues se conecta una aplicación y ahí podemos estar determinando tiempo de riego, y cuántas veces al día, por decir, de lunes a viernes 3 veces al día, 5 minutos, ¿no? Y puedes tú colocar como en qué horario, etcétera. La verdad es que está muy, muy interesante, está muy completo y pues ya se evita uno de que, ching, se me olvidó regar las plantas, ¿no? Y ya empiecen pues a secar y demás. Excelente. Me gusta, ¿eh? Luego nos pasas el dato bien Sí, para buscarlo. Y aquí tenemos un poquito menos de altura, ¿verdad? Como un 240 o 50. 260. 260, 260, ok. 260, sí. Esta casa tiene la particularidad de que el aplanado fue con mortero, cemento, arena, Ujú. no fue con yeso. Normalmente todos los interiores de nuestras casas la aplanamos con yeso en el interior, tanto en muros como en plafones. En este caso, el cliente nos pidió que fuera con mezcla de cemento arena. Entonces nos tocó planear todos los muros, de tal manera que tuvimos que utilizar marmolina de la más fina Claro. para asimilar algo o que se asemejara algo al yeso, Ujú. pero pues fue una particularidad que nos pidieron y lo hicimos así, pero realmente no se nota mucho la diferencia de yeso con la mezcla de mortero. ¿Y por qué razón lo eligió así? Porque él en sus anteriores casas donde había vivido con sus papás y eso, así estaban todos y me dijo, no, me gusta así, Ok. creo que puede tener mayor durabilidad y bueno, pues nosotros estamos a la orden para cualquier disposición que haya para hacerlo al gusto, lo hacemos en estos casos de preventa, ¿verdad? Excelente. Entonces, por eso es que... Otra particularidad de esta casa es que todos los cristales, todos los cristales son de 10 milímetros. Ok. Normalmente los 10 milímetros donde los ponemos, y templado además, el cristal, en canceles como estos que son grandes. Y en las ventanas más chicas, pues ponemos cristal también templado, pero de 6 milímetros. Ujú. Pero en este caso también el cliente nos pidió que quería puro cristal de 10 milímetros, Templado. templado. Entonces, así es como lo hicimos en esta casa, que bueno, a simple vista no se nota, pero sí es un cristal Sí. grueso y seguro. Excelente. Sí, la verdad que son esas pequeñas inversiones que Sí, elevan un poquito el costo, pero sí valen la pena, vale ¿eh? la pena, sí. Definitivamente. Y hablando un poco sobre el sótano, el drenaje, por dónde va aquí en este terreno? Por En este abajo. caso, sí, en este caso el fraccionamiento lo diseñaron de tal manera que las casas que tienen sótano, que es complicado salir al frente con el drenaje, pasa una línea entre a media manzana, entre una casa y otra, pasa una línea ahí de drenaje y entonces nuestro drenaje lo descargamos acá en la parte posterior de la casa. Excelente, ¿No? sin ningún Sin problema. problemas. Qué bueno, cuando está bien planeado el Muy bien fraccionamiento, ¿no? planeado, sí, está muy bien, bueno, bien resuelto. Excelente. Sí, porque pues, baja mucho, ¿no? Sería Sí, necesario un cárcamo. sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a conocer la planta alta.
Bueno, y accesando a la planta alta tenemos el mismo contraste aquí con el mismo acabado en las escaleras, la misma iluminación LED Está también bonito ese piso, acompañando. ¿eh? Me gustó. Y este tragaluz que le ayuda mucho, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Sí, ese tragaluz lo colocamos estratégicamente para que nos ayude al tema de las escaleras, así como también a la doble altura. Y sí nos funciona bastante bien porque sí quedan las dos áreas muy bien iluminadas y ya no generamos hacer pues doble tragaluz, ¿no? Con uno solo pues ya es suficiente para incluso tres áreas también aparte aquí de la circulación. Exacto. Tienes de remate la piedra, ¿verdad? Sintética. Piedra Sí, sintética, sí, con iluminación LED, que ya por la tarde noche pues luce mucho mejor. De este lado tenemos la recámara principal. Bueno, tenemos una circulación también en la parte del plafón, Ujú. la cual nos enmarca un poquito el tema la circulación aquí, la tira LED. Esta recámara principal tenemos esta eh, cabecera, la cual pues fue diseñada por nosotros, está en escuadra, da vueltas en la parte del plafón y tiene iluminación LED acompañada con estas lámparas colgantes esféricas. Y bueno, la función de esto pues es diseño, obviamente que se vea padre. También la iluminación cálida pues nos da mayor calidez en el espacio. Y la propia madera pues también nos hace sentir más cálida, ¿no? Entonces es lo que queremos lograr en esta parte de aquí. Como estas camas victorianas, ¿no? Que tenían siempre como un techo. Sí. Está bueno. Esta pues es paruta natural, así como en todos nuestros proyectos. Y tenemos en la arcada principal pues dejamos la vista panorámica hacia la parte pues, de Altozano como tal, la parte de la plaza comercial que está allá al fondo. Y al este, ¿verdad? Que está buena la Sí, luz también. sí, sí, sí. Sí, esta ventaja que tenemos aquí, pues es que en la tarde no nos da el sol, Ujú. por lo que está bastante fresca. Excelente. ¿Qué En- dimensiones tiene la recámara? bueno, por la misma irregularidad del terreno, como podemos observar de esta parte del equipo se abre hacia acá. Lo que es la parte de la cabecera tenemos 4 metros. En esta parte de acá ya abre prácticamente a 5. A 5. Ok. Sí, y bueno, en lo que es la casa tenemos es un videoportero inteligente, el cual se conecta a internet y cuando tocan llega la notificación del teléfono y se puede contestar directamente al teléfono, ¿quién es, no? Por ejemplo. Ah, Eso, buenísimo. eso es pues muy bueno cuando uno está fuera de la casa, ¿no? Para no, eh, es porque, bueno, en estos tiempos la inseguridad pues, está complicada, ¿no? Ujú. Y siendo así, pues ya da uno a entender que sí hay gente en la casa. Tenemos también la salida de aire acondicionado, como en todos los espacios de la casa, y el espacio para la tele. Y de este lado, pues tenemos el vestidor. Excelente, está de buen tamaño. Este vestidor tiene iluminación LED, el cual, bueno, a lo mejor ahorita no se nota mucho por la hora del día, pero ya teniendo aquí la ropa y la parte del maletero también, pues nos va a iluminar. Excelente. Está indirecta, ¿verdad? Un poquito oculta la tira. Me gusta que es pequeña, ¿verdad? No es la típica tira que se ven los puntos. sí. Aquí se ve como más difuso. Sí, esa es una tira LED que se llama COP, que ese nombre le dieron a esta tira, tiene una línea como amarilla, que en algunas personas le llaman de gel también, que lo que hace es que las tiras, digo, perdón, los puntos de los LEDs los ocultan, no se ven así como que los puntos. Ah, está buenísimo. Sí, bueno, de hecho es la que nosotros estamos usando en nuestros proyectos precisamente porque nos da pues esta bondad de prácticamente verse una línea LED sin marcar los puntos. Ajá. Excelente. Y bueno, la parte este es el baño de la recámara principal. Tenemos nuestro doble lavabo, nuestro mueble de parota, nuestro cuarzo calacata, espejo con iluminación LED, pues bastante amplio. Y así mismo también tenemos doble regadera, esta es hidroducha como la que veíamos en los otros baños. Tiene su regadera de teléfono, tiene también varias funciones de salidas de agua. E incluso, como les comentaba, pues tiene hasta para contestar llamadas. Está bueno. Tiene Bluetooth, sí. ¿Cuánto mide la regadera doble? Esta regadera tiene 1,20 por 2 metros. Y bueno, los nichos también para los shampoos, todos con su iluminación LED también. Excelente. La taza por acá oculta, ¿verdad? Muy Sí. bien. Bueno, el baño. Pues el baño en total que tendrá como un 2 por 4.
2 por Aproximadamente. 380, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente. Una particularidad también de esta casa es que, bueno, como al cliente le gusta mucho las tonalidades negras, ya lo Ujú. vimos en el piso, los accesorios de baño, accesorios eléctricos, hidroducha, todo, pues es de color negro. Esta casa cuenta con un presurizador, el cual tenemos el control de este lado. Se puede activar y desactivar dada la situación. Si uno lo requiere para las hidroduchas se activa. Si no es necesario porque solamente vamos a lavar trastes o vamos a lavar las manos, pues se desactiva para no estar utilizando la energía constantemente. Entonces ese recirculador sirve para que el agua caliente todo el tiempo esté en toda la línea. Sí, y bueno, y avienta presión también. Ok. Ujú. Fíjate que eso no los había visto como un interruptor. Y bueno, luego tenemos la circulación hacia las recámaras secundarias, en donde tenemos esta iluminación LED, la cual nos dirige un poquito aquí la circulación. Pasamos por la doble altura con el remate visual de esta pues mármol sintético que ya veíamos. Y tenemos dos recámaras secundarias. Cada uno tiene su propio baño. Tenemos igual closet de parota. Están amplias. Sí, Sí, Ujú. Súper bien. Esta trae como 5 metros o más. sí, sí, sí. Se ve bonita la parota acá, ¿eh? sí, Buen trabajo de carpintería. Y pues su propio baño, que todos los baños tenemos el mismo concepto prácticamente, ¿no? En cuanto a accesorios de baño, hidroducha, el propio cancel con cristal templado y herrajes de acero inoxidable, mismos acabados, que como mencionábamos, pues podemos ver que es muy repetitivo el mármol o el tipo mármol. Me gusta, ¿eh? La verdad que se siente muy bien la combinación de estos tonos. Y la tira de LED, ¿verdad? Siempre le da Sí, el- plus un toque. ujú, una luz bien bonita a todo el Sí, espacio. Poner tiras de LED ocultas, jóvenes. Ah, y y esta es un poco más pequeña. sí, esta es un esta poco es más más pequeña. pequeña. Pensé que iban a ser gemelas. Ok. Sí, esta es un poquito más pequeña y dado la forma de la fachada, pues también aquí sacrificamos un poquito el espacio, por así, por el tema aquí el acceso monumental que platicamos con esta doble altura, Ah, claro. con esta iluminación LED que nos acompaña. Decidimos darle jerarquía al acceso y reduciendo aquí un poquito el espacio de recámara, pero la verdad es que es una recámara muy cómoda para una cama matrimonial, Sí. con un closet incluso en escuadra muy, muy cómodo también. E incluso también tiene su propio baño, su baño completo también con los mismos acabados y la misma línea de diseño de todos los demás baños. Los baños se siente, ¿verdad? Como que si estuvieran aprovechando el sol o absorbiéndolo, ¿no? Como un colchón térmico. Sí, correcto. Muy bien. Esos regaderos se ven bien, ¿eh? Hay que probarlas, jóvenes. Sí, hay que probarlas. Aquí se dejó unas puertas más amplias que las comunes, Ajá. para si en un momento dado quieren poner su televisión aquí, pues ya la colocan allá. Ok. Y si Ok. quieren por un maletero, igual. Ok, Para que claro, esté está bueno sí, el espacio, ¿verdad? Como más de 1 metro. sí, se consideró para una televisión de 32 pulgadas Ok. Bueno, incluso la de 40K también. o la de 40 muy justa, pero sí, sí. Excelente. Como esta es la recámara más chica, pues no necesita Ujú. tanto. Asimismo, también es importante mencionar que dejamos salidas eléctricas en las ventanas para el tema de automatizar las persianas. Ok. O cortinas, depende de lo que vayan a colocar, pero está la preparación lista para poder ahí pues automatizar esa parte también. Excelente. Tenemos también en todos nuestros proyectos, metemos también toda la batería de sistema de seguridad, que incluye cámaras, incluye también ductería para cercas eléctricas. Eso con el afán de que cuando se contrate el servicio, pues no haya que estar rompiendo, no haya que estar poniendo cables visibles. Ya está toda la batería lista, así mismo también del aire acondicionado. Y bueno, son cosas que nosotros pues prevemos en los proyectos, ¿no? Para pues no dejar después inconvenientes al cliente. Eso está genial. ¿Qué instalación se deja para las protecciones eléctricas? Las cercas eléctricas, Ajá. bueno, esa, por ejemplo, tiene que ir conectada a una batería, tiene que ir conectada también. Si bueno, aquí no es el caso
porque adelante no tenemos barda, pero cuando tenemos cerrado hasta el frente y colocamos cerca eléctrica al frente y atrás, juntamos dejar un paso para conectar la parte de atrás con la de adelante, entonces se deja un ducto que atraviesa toda la casa, obviamente con su registro debido, para conectar las dos partes y esta a su vez pues va conectada a una batería y va conectada a una sirena, que se deja la salida de la sirena. Nosotros normalmente la salida de la sirena la dejamos pues oculta para que no sea así como que El el- registro. sí, o la sirena pues ahí Ujú. como de fuera, pero obviamente también en un lugar pues donde pues haga ruido, ¿no? Porque si de plano le encajonamos pues de nada va a servir cuando se active la alarma, ¿no? Es en el tema de las cercas electrificadas, por ejemplo las cámaras pues las colocamos los registros en puntos estratégicos donde queremos que vayan las cámaras colocadas y estas a su vez pues tienen que ir conectadas hacia un registro que en este caso lo tenemos en el sótano, que es donde se controla todas las cámaras, ahí es donde se conecta el DVR, que es Ah, muy bien, lo el que sótano. graba el video. Y bueno, lo ocultamos también un poquito por el tema de que pues no sea tan manipulable, ¿no? Claro. Este, Hasta con seguro, ¿verdad? Que nadie lo puede sí. revisar. Sí, Y entonces estas cámaras, esta ductería pues va conectada a esa parte que es donde va todo el cableado conectado hacia este aparato que es el que registra pues todos los eventos de las cámaras. Y pues básicamente digo, salvo que no lo soliciten, pues también hemos llegado a conectar sistemas ¿cómo se llama? De humo, detección de humo. Pero lo que nosotros siempre de cajón consideramos pues es aire acondicionado, es cámaras, y la parte del cerco eléctrico para que todo vaya oculto, pues no tengo inconvenientes de andar y dejando cables pues sueltos. para paneles solares también. Pues, no, sí, de hecho, esta también tiene panel solar también. Tenemos el ducto hacia la parte también del sótano, que es donde está de hecho ay, se me fue ¿cómo se llama El sábado. no, el tablero de El luz. centro de carga. Centro de carga, sí, el Sí. centro de carga. Ahí Sí. donde está el centro de carga, tenemos un ducto hacia abajo que va conectado desde la azotea, los paneles solares con sus baterías hacia el centro de carga acá abajo. Ok. Este, y pues creo que en esta casa es lo que tenemos. Ujú. Y ahora platíquenos el costo, más o menos, ¿cuál es el costo por metro cuadrado si quisiéramos hacer una casa como esta? Vamos a decir que tengo el terreno de al lado y quiero la misma. Igualita. Sí. Pues este terreno, bueno, ahora sí que cada proyecto tiene sus propias características, así mismo el terreno y el proyecto y el terreno. Aquí uno de las, se podría decir, ventajas y desventajas es la propia topografía del terreno, ya que como ventaja pues nos genera estos tres niveles con sótano, un área social muy padre en la parte de abajo, pero pues eso implica también más inversión, ¿no? Claro. Adicionalmente aquí pues como podemos ver tenemos acabados residenciales, el precio por metro cuadrado aquí de esta casa ronda entre los 14 y 15 mil pesos más o menos. Muy bien, ¿no? Nos da una súper buena idea. Hemos visto que sí puede ir el precio desde los 11,000 pesos, creo que hemos visto, hasta los 60,000 pesos. Sí, sí. Sí. Eso estuvo bien interesante de este recorrido en esta temporada aquí en Morelia, ver de verdad la diferencia, pero también ver el promedio, porque el promedio está entre los 13 y los 15, 16. Sí. O sea que realmente, pues todavía el costo por metro cuadrado de construcción aquí es bastante accesible. Asequible, sí, Sí. exactamente. Y aparte, pues el plus que le ponemos a Abraham, ¿te acuerdas de nuestro eslogan? Compromiso de honor por la calidad. Excelente. Entonces, pues seguimos en esa dinámica y así vamos a continuar incluso creciendo en ese aspecto también para poder ofrecer a nuestros clientes lo mejor de lo que es la vivienda. Pues la verdad se le nota, ¿eh? La vivienda, o sea, ya uno que tiene bastante experiencia viendo casas, pues ya te fijas en todo, ¿no? Te fijas en, pues que la madera de parota, pues puede ver 30 calidades, ¿verdad? De la misma puerta, del mismo closet, Sí, de cómo terminan el piso, el zócalo, los recortes, la pintura. Y pues aquí se ve que hay una muy buena mano de obra y un cuidado, ¿no? Por la sí. calidad de la ejecución. Pues muchísimas felicidades, Muchas gracias. Gracias. arquitecto, ingeniero. ¿Cómo los podemos contactar? Nos encontramos en Facebook como De Honor Arquitectos, De Honor junto con H intermedia, en Instagram como @De Honor Arquitectos también, junto, y en TikTok igual @De Honor Arquitectos.
Excelente. Una cosa más, veo que tienen más casas en venta o en preventa. 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 Acabamos de lanzar una web que se llama rentameya.com. Los vamos a invitar a que suban las propiedades Excelente. para estar vendiendo, rentando a través de la plataforma y con muchísimo gusto les vamos a estar dando difusión a través de las redes sociales. Excelente. Ok, Muchas gracias. excelente, y agradecidos. No, hombre, pues agradecidos nosotros. Los voy a dejar a todos con este espacio de la doble altura, que fue una de las cosas que más me gustaron del proyecto. Agradecido siempre con Diagonal Arquitectos por abrirnos las puertas de sus casas. Jóvenes, síganos en las redes sociales. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!